Capítulo 4. Somos iguales que las veletas. Yo, que me había prometido mantenerme apartado de todo trato social, y daba gracias a mi estrella porque, al fin, me había instalado en un lugar que resultaba casi inaccesible. Yo, desventurado de mí, después de mantener hasta el oscurecer una lucha con la tristeza y la soledad, me vi finalmente obligado a arriar bandera y, so pretexto de adquirir informes concernientes a las necesidades de mi casa, manifesté el deseo de que la señora Dean, al traerme la cena, se sentara mientras la tomaba, esperando con agrado que me resultase inclinada al chismorreo para que o me animase con su charla o me inclinase al sueño. ¿Usted ha vivido aquí mucho tiempo? Comencé. No, dijo usted que 16 años alrededor. 18, señor. Llegué cuando se casó la señora, para servirla, y después de su muerte el amo me conservó como ama de llaves. Ah, ¿sí? Siguió una pausa. Temí que no resultara chismosa a no ser para sus propios asuntos, y esos no me interesaban. Sin embargo, después de permanecer durante un buen rato con un puño sobre cada rodilla y una nube de meditaciones sobre el rudo aspecto, exclamó: «Ah, ¿cómo han cambiado los tiempos desde entonces?» «Sí», afirmé. «Habrá visto usted muchas alteraciones, supongo». «Las he visto, y también desgracias», dijo. «Oh, voy a dirigir la conversación hacia la familia de mi casero», pensé para mí. Buen asunto para empezar. ¿Cómo me gustaría saber la historia de aquella linda viudita? Si es natural de la comarca o, lo que es más probable, una exótica que aquellos ariscos indígenas no quieren reconocer como de su casta. Con tal intención pregunté a la señora Dean por qué Heathcliff había abandonado la granja de los tordos y preferido vivir en una situación y residencia tan inferior. ¿No es obstante rico para mantener debidamente la finca?, inquirí. ¿Rico, señor?, respondió. Tiene, nadie sabe a cuánto asciende su fortuna, y cada año va en aumento. Sí, sí, es bastante rico para vivir en mejor casa que esta, pero es muy tacaño, y aunque sintiera el deseo de vivir en la granja de los tordos, la probabilidad de tener un buen inquilino no le haría perder la ocasión de atesorar unos cuantos miles más. Es extraño que la gente sea tan tacaña cuando se está solo en el mundo. Él tuvo un hijo, según parece. Sí, tuvo uno, pero se murió. ¿Y esa joven señora Heathcliff es su viuda? Pero si es la hija de mi difunto amo, Catherine Linton es su nombre de soltera. Yo la crié, pobrecita. ¿Cuánto desearía que el señor Heathcliff se mudase aquí y entonces hubiéramos podido estar juntos otra vez? ¿Cómo? ¿Catherine Linton?, exclamé atónito. Pero después de un minuto de reflexión me convencí de que no podía ser mi espectral Catherine. Entonces proseguí. ¿El antiguo habitante de esa finca era Linton? Claro que sí. ¿Y quién es ese Earnshaw, Harrington Earnshaw, que vive con Heathcliff? ¿Son parientes? No. Es el sobrino de la difunta señora Linton. Entonces, ¿es primo de la joven? Sí. Y su marido era también primo suyo, uno por parte de padre y otro de madre. Heathcliff se casó con la hermana del señor Linton. He visto que la casa de Cumbres Borrascosas tiene Earnshaw grabado sobre la puerta principal. ¿Se trata acaso de una vieja familia? Muy antigua, señor, y Harrington es el último de ellos, como la señora Cathy lo es de nosotros. Quiero decir, de los Linton. ¿Ha estado usted en Cumbres Borrascosas? Dispense la pregunta, pero me gustaría saber cómo está la señorita. La señorita Heathcliff parecía estar muy bien, es muy guapa, pero me parece que no es muy feliz. Oh, no me extraña. ¿Y qué le ha parecido a usted el amo? Es un individuo de aspecto rudo y áspero, señora Dean. ¿No es ese su carácter? Áspero como el filo de una sierra y duro como una roca. Cuanto menos se trate usted con él, créame que es mejor. Debe de haber tenido muchas alternativas en su vida para convertirse en semejante ser tan huraño. ¿Conoce usted acaso su historia? Es muy parecida a la del cuco, señor. La sé toda, excepto dónde nació y quiénes eran sus padres y cómo tuvo su primer dinero. A Harrington le ha arrojado fuera del nido como a un pobre pajarillo. El infortunado muchacho es el único de toda la parroquia que no sospecha cómo le han estafado. Bien, señora Dean, ¿hará una obra de caridad si me dice algo de mi vecino? Siento que, si me acuesto, no voy a descansar y le agradeceré que se siente usted y conversemos un buen rato. Oh, con mucho gusto, señor. Voy a coger la costura y entonces me sentaré todo el tiempo que usted quiera. Pero ¿se ha enfriado usted? Le he visto estremecerse. ¿Necesita usted alguna bebida caliente para reanimarse? La atenta mujer salió y yo me puse más cerca del fuego. Sentí la cabeza caliente y el resto del cuerpo helado. Sin embargo, estaba excitado, nervioso.
Sentía una sensación de malestar que invadía mis nervios y mi cerebro. Esto hacía que me sintiera no incómodo, sino más bien temeroso, como todavía lo estoy, por las consecuencias que podían derivarse de los incidentes pasados. Volvió enseguida, trayendo una taza humeante y una canastilla de costura, y habiendo colocado la primera en la repisa interior del hogar, tomó asiento, evidentemente complacida de encontrarme tan sociable. Antes que yo viniese a vivir aquí, comenzó, sin esperar otra invitación a su historia, estaba casi siempre en Cumbres Borrascosas porque mi madre habría criado al señor Hindley Earnshaw, que era el padre de Harrington, y yo tenía la costumbre de jugar con los niños, hacía los recados y ayudaba a recoger el heno, y recorría la granja, dispuesta para cualquier cosa que quisieran mandarme. Una hermosa mañana de verano era el principio de la siega, me acuerdo. El señor Earnshaw, el viejo amo, bajó en traje de viaje y después de dar las órdenes a Joseph sobre lo que tenía que hacer durante el día, se volvió hacia Hindley, Kathy y yo, pues yo también estaba comiendo mis gachas con ellos, y dijo dirigiéndose a su hijo: Ahora, buen mozo, me marcho a Liverpool. ¿Qué quieres que te traiga? Puedes escoger lo que quieras, siempre que sea poco voluminoso, porque iré a pie a la ida y a la vuelta. 70 millas cada viaje, es un largo trayecto. Hindley pidió un violín y entonces le preguntó a la señora Cathy, que apenas tendría 6 años, pero era capaz de montar cualquier caballo de la cuadra y a tal efecto escogió una fusta. No se olvidó de mí, porque tenía un bondadoso corazón, aunque a veces era bastante severo. Me prometió traerme un bolsillo lleno de manzanas y peras, y entonces besó a sus hijos, dijo adiós y se marchó. Nos pareció un tiempo muy largo a todos nosotros los 3 días de su ausencia, y a menudo la pequeña Kathy preguntaba cuándo volvería a casa. La señora Earnshaw le esperaba a la hora de cenar del tercer día y retrasó la cena hora tras hora. No había señal de su regreso y al final los niños se cansaron de correr hasta la verja para mirar. Cuando oscureció, quiso acostarlos, pero le rogaron tristemente que les permitiera quedarse levantados. Y justo a eso de las 11, el picaporte se alzó suavemente y entró el amo. Se arrojó en una silla, riendo y gruñendo, y les pidió a todos que se marcharan, porque estaba medio muerto. No quería volver a dar semejante paseo ni por todos los tesoros del mundo, y además cargado hasta más no poder. Dijo abriendo su gran abrigo que llevaba hecho un lío en el brazo: Mira esto, mujer. Nunca en mi vida me he cansado tanto, pero tienes que tomarlo como un don de Dios, aunque esté casi tan negro como un don del diablo. Nos apiñamos alrededor y por encima de la cabeza de la señorita Cathy divisé un niño sucio, andrajoso y con el pelo negro, lo bastante crecido para hablar y andar por sí solo. En realidad, por su cara parecía mayor que Catherine, pero cuando se le puso en pie solo miró a todas partes y repitió una y otra vez un balbuceo que nadie pudo entender. Yo estaba asustada y la señorita Earnshaw estaba dispuesta a echarle fuera. Se dominó, preguntando cómo pudo arreglarse para traer a ese gitano andrajoso cuando tenía que alimentar y educar a sus propios hijos. ¿Qué pretendía con ello? Y si por ventura estaba loco. El amo trató de explicarle, pero estaba en realidad medio muerto de cansancio, y todo lo que pudo averiguar entre sus riñas fue que, habiéndole visto hambriento y sin hogar por las calles de Liverpool, le preguntó si se había perdido, sin que él ni nadie pudiese darle detalle alguno a este respecto. Como el amo, según dijo, tenía el dinero y el tiempo limitado, pensó que era mejor llevársela a su casa inmediatamente que incurrir en inútiles gastos allí, porque estaba decidido a no dejarle abandonado. Bueno, el resultado fue que mi ama se tranquilizó y el señor Earnshaw me dijo que le lavara y diera ropa limpia y que durmiera con los niños. Hindley y Cathy se contentaron con mirar y escuchar hasta que se restableció la paz. Entonces ambos empezaron a buscar en los bolsillos de su padre los regalos prometidos. Hindley, que ya tenía 14 años, al encontrar en el abrigo su violín roto en pedazos, comenzó a llorar, y Cathy, cuando supo que el amo le había perdido la fusta por atender al forastero, mostró su mal humor haciendo muecas y escupiendo al estúpido chiquillo, recibiendo en pago una sonora bofetada de su padre para enseñarle mejores modales. Se negaron rotundamente a compartir su cama con él, y yo tampoco me sentí inclinada a darle mejor trato y le dejé en el descansillo de la escalera con la esperanza de que al día siguiente ya se habría ido. Por casualidad, o quizá atraído por haber oído su voz, se arrastró hasta la puerta del señor Earnshaw, y allí le encontró al salir de su cuarto a la mañana siguiente. Al indagar cómo había podido llegar hasta allí, me vi obligada a confesar mi falta, y en recompensa por mi trato inhumano y mi cobardía, me echaron de la casa. Así se introdujo Heathcliff en la familia.
Cuando volví a la casa unos días después, ya que no me consideré totalmente despedida, me encontré con que le habían bautizado. Le pusieron Heathcliff, el mismo nombre de otro hijo que se les murió en la infancia, y desde entonces le ha servido de nombre y de apellido. La señorita Cathy y él hacían ya buenas migas, pero Hindley le odiaba. Y para decir la verdad, yo hacía lo propio y la atormentábamos portándonos con él vergonzosamente, porque yo no era bastante razonable para sentir mi injusticia, y el ama nunca dijo una palabra en su favor cuando le vio maltratado. Parecía un niño triste y paciente, endurecido quizá por los malos tratos. Soportaba los golpes de Hindley sin pestañear ni derramar una tan sola lágrima, y mis pellizcos le hacían contener la respiración y abrir desmesuradamente los ojos como si se hubiese lastimado casualmente y nadie tuviera la culpa. Esta actitud estoica ponía furioso al viejo Earnshaw cuando descubría a su hijo persiguiendo al pobre niño sin padre, como él le llamaba. Se encariñó extrañamente con Heathcliff, creyendo todo lo que le decía. En ese asunto hablaba afortunadamente poco y generalmente decía la verdad, y mimándole mucho más que a Cathy, que era demasiado traviesa y voluntariosa para ser su preferida. Así, desde el principio, trajo la desazón a la casa y a la muerte de la señora Earnshaw, que ocurrió unos 2 años después. El joven amo se había acostumbrado a mirar a su padre como a un tirano más que como a un amigo, y a Heathcliff como a un usurpador del afecto de su padre y de sus derechos. A fuerza de pensar en esta injusticia, su carácter se agrió poco a poco. Yo simpaticé con él algún tiempo, pero cuando los niños se enfermaron con el sarampión y tuve que cuidarlos y tomar sobre mí la responsabilidad de una mujer, cambié mis ideas. Heathcliff también estuvo enfermo de cuidado, y cuando se encontraba peor quería que yo estuviera constantemente a la cabecera de su cama. Supongo que comprendía que yo hacía mucho por él, y no tenía bastante talento para darse cuenta de que estaba obligada a hacerlo. Sin embargo, era el niño más tranquilo que jamás cuidó una enfermera. La diferencia entre él y los demás me forzó a ser más imparcial. Cathy y su hermano me agotaban terriblemente. Él era un cordero que no se quejaba, aunque más su rudeza que su amabilidad le hacían dar poco trabajo. Se puso bueno y el doctor afirmó que en gran parte era debido a mí y me alabó por mis cuidados. Yo estaba envanecida con esas alabanzas y más blanda respecto del ser por cuyo medio las merecí. Y así Hindley perdió su último aliado. Pero sin embargo, no me sentía atraída hacia Heathcliff y con frecuencia me preguntaba qué pudo ver el amo para admirar tanto a aquel niño arisco que nunca, que yo recuerde, pagó su indulgencia con ninguna señal de gratitud. No era insolente con su bienhechor, era sencillamente insensible, aunque conociendo perfectamente el lugar que ocupaba en su corazón y consciente de que no tenía más que hablar, y toda la casa se vería obligada a inclinarse ante su deseo. Como un ejemplo, me acuerdo que el señor Earnshaw una vez compró una pareja de potros en la feria de la parroquia y le dio uno a cada muchacho. Heathcliff escogió el más hermoso, pero pronto se quedó cojo y cuando lo descubrió le dijo a Hindley: tienes que cambiar de caballo conmigo, no me gusta el mío, y si no quieres le diré a tu padre los 3 latigazos que me has dado esta semana y le enseñaré el brazo que está negro hasta el hombro. Hindley le sacó la lengua y le dio una bofetada. Más vale que lo hagas enseguida, insistió, escapándose hacia el pórtico porque estaban en la cuadra. Tendrás que hacerlo, porque si hablo de los golpes, te los van a devolver con interés. ¡Fuera, perro!, gritó Hindley, amenazándole con una pesa de hierro usada para pesar las patatas y el heno. Tírala, replicó, quejándose quieto. Entonces diré que te jactas de que me vas a plantar en la calle en cuanto tu padre se muera, y verás si no es a ti a quien van a echar sin contemplaciones. Hindley le tiró el peso, hiriéndole en el pecho, y cayó al suelo, pero se levantó inmediatamente sin aliento y pálido, y si yo no lo hubiera evitado, hubiera ido enseguida al amo y hubiera obtenido venganza cumplida solo con dejar que su aspecto hablara por él, diciendo quién lo había causado. Llévate mi potro, gitano repugnante, dijo el joven Earnshaw, y ojalá te rompas la crisma. Tómalo y condénate tú, mendigo intruso. Ve posesionándote de todo lo que tienes y de todo lo que tiene mi padre, y que vea después quién eres, engendro de Satanás. Llévatelo y ojalá te saque los sesos de una cos. Heathcliff fue a desatar el animal y a atarlo al otro pesebre. Al pasar Heathcliff por detrás del potro, Hindley le tiró al suelo entre las patas del caballo y sin detenerse a examinar si sus esperanzas se habían realizado, huyó lo más deprisa que pudo. Me sorprendió ver con qué serenidad se levantó el niño y siguió su tarea.
cambiando las sillas y todo, y luego sentándose en un montón de heno para reponerse de la sacudida que el violento golpe le había ocasionado. Se serenó antes de entrar a la casa. Finalmente le persuadí para que echara al caballo la culpa de sus cardenales. Le importaba poco lo que tenía que decir, con tal de tener lo que quería. Se quejaba tan raras veces en realidad de peleas como esta, que llegué a pensar que no era vengativo, pero me equivocaba por completo, como usted lo ha de ver.